Las relativas son el qué de castellano, pero cuidado, en castellano existen diferentes qué. Un ejemplo de relativo es lo que ha hecho. Podemos sustituir qué por cuál. ¿Qué ha hecho? Es un preguntador o galdechaile. Fijaros que tiene tilde. Que lo ha hecho es un completivo. Eso se puede ver en el capítulo 6 de estilo indirecto. Y tener en cuenta que para meternos con las relativas tenemos que como mínimo conocer el aiz laguntzaile y trinco. Aquí vamos a ver diferentes puntos y primero vamos a ver la estructura, ¿vale? Y aquí utilizo el sistema 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 o un 1, 2, 3, 3, 2, 1, como queráis. Y aquí, como veis, vamos a ver primero las conjugadas y luego las no conjugadas. Bien, aquí si os fijáis, el verde y el rojo siguen el sistema de Euskara-Gara, nor verdea, nork gorria, y a la vez tenemos otros colores, oría, laranja, grisa, y con eso vemos la estructura general. Y si os fijáis, el que es el ardatz, el eje, sobre el que gira todo. Bien, entonces, aquí veis ariketa, que por cierto tiene la A en negrita porque es aitzatsia, como en el sistema de todo el libro. Y en este caso tenemos un sustantivo que eso sería hacia adelante. Si ese sustantivo que aquí hemos puesto A por ser nor, que iría en verde, sería el verde del nor de la oración principal, ya veremos más adelante. En este caso tenemos norekin. ¿Bien? Puede ser cualquier otra ignavide, norenchat, nongo, la que sea. Y en todo caso irá siempre detrás, ¿vale? Ahí tenéis pues la ignavide que están subrayados para que veáis qué parte es la ignavide y cuál es de la palabra en sí. Y los colores, recordad que no es por un tema estético, sino meramente funcional, para que identifiquéis bien qué es cada parte. Bueno, en este caso hemos puesto un adjetivo, shai, difícil, y en este de aquí abajo tenemos con un eraculo, con un demostrativo. También podríamos poner ariketa sail o rekin, por ejemplo, es decir, un sustantivo, luego su adjetivo y luego su erakusle. En todo caso, estará todo englobado en gris lo que sería el lisen sintagma, ¿vale? El sintagma nominal, el grupo del nombre. Eso todo irá en un solo bloque. ¿Vale? En todo caso, si hay más elementos, ariketa sail ori, por ejemplo, pues bueno, iría en su orden, dentro de su orden, pero lo que en castellano sería delante, en euskera será detrás. Bien, en este caso hemos quitado el sustantivo, pero no pasa nada. Eso sí, siempre irá la decnavide, después de la n o n, irá pegada a ella. ¿Vale? Entonces veis en la estructura cómo está tachado el sustantivo. En este caso ya pasamos a los conjugados y recordad que es más sencillo en el sentido de que no tenemos que ver cuál es el aiz laguntzaile o trinco, pero a la vez no estamos indicando ni la persona ni el tiempo. ¿Vale? Entonces el amarillo y el araña se convierten en una mezcla de ellos. Hacemos salsa rosa, mayonesa más zanahoria.